por algo batallan o no pudieron, háganoslo saber. De alguna forma nosotros les vamos a estar ayudando para que el registro quede. Sí, es bien importante que el registro de asistencia no lo pierdan. De nada sirve o de poco sirve, hijas, que estén ustedes 2 horas aquí acompañándonos, haciéndonos favor de su asistencia, participando, si no tienen la asistencia registrada. El inciso C, que ese cada vez nos da más gusto leerlo, porque nos habla del porcentaje mínimo de asistencia para que ustedes como participantes sean merecedores de la constancia expedida por SECA, 70%. Hoy la mayoría de ustedes rompe la barrera del 70%. A una semana y un poco más, una semana y media de terminar el curso, ya están aprobados. O sea, qué gusto, Inges, qué gusto es leer este tipo de noticias. Claro que no lo vamos a dejar así, tenemos que darle carpetazo bien como esa al curso de principio a fin. Y estas son noticias que realmente alientan y que motivan a todos. Entonces, yo creo que hoy, tranquilamente, la mayoría del grupo está arriba del 70%. Eso es muy motivante. El inciso D, se les invita a todos, como lo hemos estado haciendo tradicionalmente, a seguir manteniendo, porque sí lo tenemos, ese ambiente de cordialidad, respeto, camaradería, participación, empatía, gusto por la clase que se ha estado haciendo desde la clase 0 o la clase 1. Eso me da mucho orgullo decirlo, es un muy buen grupo, punta de lanza, uno de los mejores grupos que hemos tenido y que creo que para muestra un botón, para la participación, toda la puntual aporte que hacen, eso no tiene precio, los agradecemos bastante. Creo que Y sí. como inciso la dinámica de la clase que se conformará de 2 partes, ustedes ya lo saben, aproximadamente 1 hora 50 minutos de exposición continua, más lo que se agregue de minutos de retroalimentación, pues, dudas, etcétera, etcétera, comentarios, pero que ojo, asimismo pueden enviar sus preguntas al chat durante la exposición, en donde nuestro staff, comandado por el Ingio, nuestro coordinador, les va a contestar en tiempo real. A veces recuerden que yo también me regreso un poco a leer el chat, ¿sí? Y tratamos de ver qué hay ahí en el chat. Pero bueno, vamos muy bien, hijes, y yo creo que esto se va a poner mejor. La idea es que si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer todo lo posible, podamos ver la práctica número 1 el día de hoy, pero previo para eso tenemos que hacer ejercicios de calentamiento. ¿Para qué? Para que se vayan involucrando en qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que les vamos a pedir. Muy bien. Vamos a ver ahora ejemplos de cálculo, ¿sí? Les repito mi nombre, José Antonio Sotelo Cervantes, instructor del Centro de Capacitación Carso Monterrey. Con un correo electrónico de contacto, claro que sí, ja.sotelo@condomex.com.mx. Estamos para servirles, Inges. Bien, esto es en lo que nos quedamos. ¿Recuerdan? 3 puntos de vista diferentes. El primero era el plano eléctrico. Plano eléctrico, ¿qué tenemos? Tranquilamente. Voy a poner la pluma, si me lo permiten, Inges. Se pone la pluma. ¿Qué tenemos aquí en el plano eléctrico? Lámpara controlada por apagador de escalera y apagador de paso. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, para nuestra instalación obviamente requerimos que entre una alimentación. En este caso, pues vamos a estar hablando de corriente alterna. ¿Sí? Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuántos ramales? 1, 2, perdón por ese 2, 3 y 4 ramales a analizar. ¿Sí? Déjenme borrar ese 2 porque no me gustó cómo quedó y creo que lo podemos mejorar. Te dejé grabando mi clase, güey. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Excelente. Entonces tenemos el análisis de cada ramal. Vamos a dar datos estos. Acuérdense que ya teníamos precargados el hecho de que teníamos un solo circuito C1, teníamos una lámpara A que dependía de interruptores escalera A, ¿sí? El 1, digámosle, y el 2. Y no se diga, pues teníamos como parte de este circuito el apagador de escalera, de paso, perdón. Muy bien. ¿Qué teníamos primero? Pues la alimentación, siempre fase neutro y tierra física. Tierra física 14D, fase y neutro, lo íbamos a tener en 2-14 AWG. ¿Sí? Ese era el calibre.
precalculado, ya estos datos estaban precargados. Entonces nos estamos comprobando. 16 milímetros, hacemos referencia a la tubería. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ese es en el ramal número 1. Porque les dicen opresores. El ramal número 2 nos daba los datos de la cantidad de cables que pasaban desde la lámpara, ¿sí?, hasta el apagador de paso, que eran fácilmente un 1-14D aterrizando, ¿sí?, tierra física. Teníamos 3 cables más, 2 eran puentes de unión, U1 y U2, ¿se acuerdan? Y el otro era el retorno. ¿Por qué? Porque la fase, ¿sí?, y el otro retorno lo teníamos en el otro escalera, lo teníamos dividido, ¿sí? Y aquí, en este ramal número 2, son los datos que vamos a tener. ¿Qué vamos a tener en el ramal número 3? Vamos a irnos por orden, ¿sí? Obviamente los 16 milímetros haciendo referencia a la tubería. Ya tenemos. Igual aquí en el ramal número 3, 16 milímetros haciendo referencia a la tubería o manguera, ¿sí?, donde va a ir el medio de canalización. 14D haciendo referencia a la tierra física. 3 cables 14AWG, bueno, los 2 puentes de unión, ¿sí?, el U1, U2 pudiera ser, o el U3 o el U4, y un retorno. Aquí los tenemos. Estos son los 3 cables que vamos a tener. Y por último, y no menos importante, teníamos el ramal número 4. ¿Sí? Aquí lo tengo. Un análisis así sencillo, rápido, eficiente. Teníamos 1-14D tierra física. 16 milímetros haciendo referencia a la tubería. ¿Sí? Y después 3 cables guión 14WG. ¿Cuáles eran ellos? 2 puentes de unión. Y acuérdense que nos faltaba la fase, ¿sí? Entonces la fase quedaba en el interruptor escalera más cercano. En este caso fue el 1 y es lo que tenemos aquí. Así hacíamos el análisis tranquilamente. Sabes que ya sabemos de dónde viene el origen de nuestra fuente de voltaje, para dónde va, cómo se distribuye. Tenemos los ramales, es decir, cuántas tuberías van a ir, en este caso 4. Los elementos a conectar, ya sabemos que si queremos una lámpara controlada por apagador de escalera y apagador de paso, van a ser 2 escaleras y 1 de paso. Y obviamente la lámpara. Pero eso en el plano eléctrico. En el diagrama de conexiones que íbamos a tener, la lámpara controlada por apagador de paso y apagador de escalera. Dame una lámpara, dame la caja de conexiones. ¿Se recuerdan que eran 4 ramales? 1, 2, 3, 4. Ahí están las 4 tuberías. Tenemos los interruptores de escalera, el 1, el 2 que van a los extremos, y en un punto intermedio, que no quiere decir exactamente a la mitad, ¿sí?, va a ir el de paso. Inges, pregunta para todos y todas. Aquí yo estoy mostrando este diagrama. ¿Le falta algo a este diagrama o está completo, Inges? ¿Le falta algo a este diagrama o estará completo? Fíjense bien, ¿eh? Aquí decíamos que era el puente de U1, el U2, aquí va a ser el U3 y acá el U4. ¿Sí? Aquí va a ser U1, U2, U3 y el U4. A ver, adelante, Engie, adelante. La línea del puente del U2 de la escalera de paso a la
de 4 vías está por fuera de la tubería. Del ¿Sería eso? U2, Ajá. ¿a cuál Inge? Al U2 de la escalera de paso. Estoy grabando en la compu, No, está bien, mira, está dentro del aro. Ah, ok. Ahí. Pero, ¿te acuerdas, Inge, y José Carlos, que decíamos, por cada lámpara me das una caja de conexiones? ¿Sí? Por cada, Sí, güey. por cada apagador de Así escalera le me vas a dar hago. una chalupa. Por cada No, cuando sí me despertaba bien destruido. contacto o apagador de paso, perdón, también una chalupa. ¿Y No, qué quizá presente y ya. más? ¿Qué más nos falta? Falta la caja de paso. Es correcto, Inge, es correcto. Recuerden que aquí quiero quiero tratar de darles Ah, ver muy temprano que para sean salir. muy visuales. Oye, ¿sabes qué? Me dijiste que por cada lámpara era una caja de conexiones y aparte Mentira. por cada apagador de paso también, ¿sí? Pues ahí lo tenemos, Inge, ¿sí? Tratamos de tener estas cajas de conexiones, ¿no? Yo les digo de registros también, a esto van con tapa ciega, para no perdernos en esto, ¿sí? Podemos hacer extensiones de nuestro circuito. Así que es bien importante, Inges, que lo conservemos intacto. Yo lo puse así adrede para ver si alguien me decía, obviamente ya salió el porqué. Pero sí, todo va bien. Son las 5 conexiones, está bien. Las dos apagadores de 3 vías, el de 4 vías. La fase que dijimos que iba a ir controlada directamente al interruptor que estuviera más cerca, que es la escalera número 1. U1 que va a ir a U1 en el de paso. U2 que va a ir a U2 en el de paso. Perdón, me brinqué el neutro, que el neutro aquí, como son puros interruptores, va a ir directamente a la lámpara. La tierra física que va a ir a todas las cajas de conexiones, incluyendo las chalupas. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Y qué nos quedaría? Bueno, puentear de U3 a U3, es decir, de apagador de paso a interruptor escalera número 2 o viceversa, y el U4 con U4. Casi tenemos completo esto, sí, ¿qué nos falta? Me gusta mucho este diagrama de conexiones, por eso es que se le dedicó más tiempo, porque es donde vemos como una radiografía más completa. Es más, no es radiografía, es como una tomografía, ¿sí? de nuestras instalaciones. Entonces nos falta nada más hacer la conexión del interruptor a la lámpara como un retorno o un regreso o viceversa, ¿sí? Y ahí nuestro circuito está funcionando. Es el segundo punto de vista, si se acuerdan. El primero era el plano eléctrico, el diagrama de conexiones. ¿Y cuál era el tercero, Inges? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el tercer punto de vista? El isométrico. El isométrico, exactamente, que uno le dice en plano arquitectónico. Adelante, Inge. Adelante, ¿alguien iba a decir algo? Excelente, Ray. Muy bien. Este isométrico. Acuérdense que decíamos, teníamos 4 ramales. 1, 2, 3, 4. Yo les digo que este es muy fácil cuando utilicen, obviamente para la gente que somos más antiguos, esta regla de 30-30. ¿Sí? 30 grados por un lado, 30 grados para el otro. Y de ahí salen todos los isométricos que ustedes quieran. Teníamos una alimentación, ¿sí? Muy bien definida, muy bien dirigida en alterna. De ahí teníamos que definir que si tenemos 2 cables 14WG, pues obviamente era la fase y neutro. Si nos marcaba un 14D, era tierra física. Y los 16 milímetros haciendo referencia a la tubería, ¿sí? Ahí lo tenemos. Después pasábamos a caja de conexiones donde íbamos a tener la lámpara. Yo lo estoy poniendo así aparte, ¿verdad? Pero obviamente esto ya lo debemos de tener en la mente, saber que eso es como va a hacerse. Podemos analizar del 2, 3 y 4 en orden, o podemos irnos al 4 y después el 3, el 2. Es indiferente, que aquí ya viene precargado, pero cuando ustedes lo diseñen, obviamente sí tendríamos que ver un orden especial. No vamos a pedir más que cálculos, vamos a pedir el análisis. Ya no les voy a pedir que hagan los diagramas porque sería unos ejercicios muy largos. Entonces vamos a
en este momento a terminar estas 3 vistas que yo quería ver con ustedes, el plano eléctrico, diagrama de conexiones y el plano isométrico o plano arquitectónico, porque me quiero basar ahora más en los cálculos, y los prácticas los vamos a hacer puro cálculo, no nos vamos a basar más que en la normativa. Muy bien, vamos a empezar aquí con el 4, el ramal 4. El ramal 4, ya vimos el ramal 1, lo tenemos bien identificado. El ramal 4, que va desde la lámpara hasta el apagador escalera número 1. Este es el 1 y este es el 2. ¿Sí? Aquí tenemos el de paso. Ahí lo tenemos. Si los analizamos, bueno, ¿qué va a bajar de cables? Si nos dice 1.14D, tierra física. Los 16 milímetros haciendo referencia a lo que es la tubería. Y dice 3 cables guión 14 AWG. Tranquilamente uno de ellos es fase y los otros 2 son puentes. Así de fácil. Ahí los tenemos. Ya los tenemos cautivos. ¿Por qué? Porque el análisis ya lo hacemos un poquito más rápido. Este es el circuito, digamos que el más complicado que vimos. Después podemos analizar incluso el ramal 3 si quieren antes del 2, pero bueno, vamos por el 2. ¿Sí? Ya tenemos el 1, el 4, vamos por el 2 ahora. Lo tenemos aquí. ¿Sí? Nos hace referencia a los 16 milímetros a la tubería. Nos hace referencia a un cable 14D que es tierra física, indudablemente. Y nos hace referencia a 3 cables 14 AWG. Tranquilamente 2 son puentes. ¿Sí? Y 1 es el retorno. ¿El retorno por qué? Porque el retorno viene incluso desde acá. ¿Sí? Desde el ramal número 3, pero tiene que pasar por el de paso y llegar a la lámpara. Entonces, estos son los 4 cables de los que nos hablan. Tranquilamente, sin despeinarnos. Ahora vamos por el ramal número 3. Los 16 milímetros, ¿a qué hace referencia? A la tubería. 1-14D a la tierra física. ¿Sí? Así, tranquilamente, fríamente, mírenlo. Y faltan 3 cables. Uno de ellos es retorno. Y los demás son los puentes. Y queda listo. Ya tenemos los 3 puntos de vista de los que habíamos mencionado. ¿Alguna duda, Inges, hasta aquí? Porque ya no vamos a ver más estos 3 puntos de vista. Creo que vimos una generosa cantidad de ejercicios que sí nos dan pie para saber, sabes, que distinguir un plano eléctrico, un diagrama de conexiones y un isométrico o plano arquitectónico. ¿Dudas, Inges? ¿Podemos continuar? Ustedes díganme. Hay mucho material, muy buen material. Jesse Eduardo pregunta, en la diapositiva anterior comentó que se debía colocar una caja de conexiones en el isométrico, ¿se debe poner también ahí o no se contempla? ¿Podría regresar al diagrama? A ver, vamos a ver. ¿Ese diagrama, Inges, o este diagrama? Voy a poner primero el plano eléctrico, ¿sí? Después voy a poner este que es el de conexiones, ¿sí? Diagrama de conexiones. Que era donde yo dije, bueno, ahí está. Claro, es una sugerencia que siempre tengamos esta preparación. Si la tenemos aquí en el diagrama de conexiones, pues también la podemos poner acá. ¿Sí? Vamos a hacer 30-30. Es una caja parecida a estas. ¿Sí? Ahí disculpen los trazos, pero acuérdense que estoy escribiendo con el mouse. Entonces sí, para mí se me dificulta bastante estarlo haciendo. Pero ahí tenemos la caja de conexiones que nos falta. ¿Sí? Justo ahí. José Carlos, ¿ese era el diagrama que me decías o es el otro? Jesse Eduardo, ¿quedó entendido lo del agregado? Sí, cierto, teníamos que agregar la caja de conexiones. Jesse Eduardo, la pregunta tuya está contestada. Ya lo agregué, en isométrico ya agregué también. Ok, excelente, Inges. Copien lo que tenga que copiar, sáquenle. No, gracias a ti, Inge, José Carlos. Y vamos a dar 10-15 segundos para que saquen la captura si es necesario, para poder proceder a lo siguiente. Ya vamos a ir sobre
un concepto muy importante y más que importante, demasiado importante, que no lo hemos visto más que mencionado y ni siquiera lo hemos mencionado por su nombre. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de verlo. Mientras que ustedes hacen la captura, vamos a hacer esta pausa para ver. Tenemos en apariencia 56 asistentes, pero en respuestas, vamos a ver cuántos tenemos. Ok, muy bien. Vamos bien, hijes. Vamos bien. Entonces, hijes, voy a cambiar de diapositivas. Vamos a hablar ahora de la importancia de las instalaciones. En las instalaciones eléctricas siempre es frecuente escuchar acerca del cálculo del calibre del conductor, ya que si no se calcula de la forma correcta podemos gastar más de lo necesario o podemos poner en riesgo también la instalación eléctrica. Nuestras tuberías van a estar al límite y puede que exista un sobrecalentamiento en nuestra instalación eléctrica. Eso es bien importante asentarlo. Pero este concepto es el que va ligado a ello, que es la ampacidad. La ampacidad es la corriente máxima, ojo, corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente bajo las condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. Ahorita me van a decir, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Ahorita lo vamos a ver. La ampacidad es una corriente sana para nuestro conductor, sobre todo para el aislante que lo recubre. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos una temperatura de operación, que esa temperatura, al igual que en las analogías con el circuito hidráulico, dependía de una tubería, nosotros vamos a depender de un aislante, el cual debe soportar, es una pared que soporta, que aísla el medio de conducción de otros y debe soportar esta temperatura de operación. Pero, ojo, que hay diferentes temperaturas de operación, no siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los materiales también tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? Entonces, pero si quisiera, si le pueden sacar, voy a incluso a limpiar la pantalla bien. Sáquenle screenshot a esto, a la ampacidad. Claro que lo tiene ahí en el manual, pero que la ampacidad, lo repito, es esa corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente bajo las condiciones de uso, sin exceder su rango de temperatura. También es una corriente sana para nuestro conductor, sobre todo para el aislamiento que lo recubre. ¿Sí? Muy bien, hijes. Voy a cambiar de diapositiva y vamos a ver este efecto de temperatura con ejemplos. Dependiendo de la corriente que circule por el medio conductor y de su sección transversal, se le da su temperatura de operación. Es decir, nosotros podemos tener calibre 14, ¿sí? Con 15 amperios y probablemente te llegue hasta 60 grados Celsius de operación. ¿Sí? O podemos tener calibre 14, ¿sí? Con una capacidad de 20 amperios y puede llegarte a operar sobre 75 grados Celsius. O qué tal el mismo 14 con 25 amperios y llegar a 90. Entonces son diferentes clasificaciones dependiendo de la temperatura de operación. Pero ojo, ¿por qué va a ser importante esto? Porque es la protección que nosotros le vamos a dar. Yo les decía en las clases anteriores que no nada más eran los medios conductores, también los medios de interconexión, las interfaces, es decir, los contactos y apagadores, que debemos de tener una correcta elección del mismo, porque por ejemplo, si elegíamos calibre 14 que nos aguantara hasta 90 grados centígrados de operación, pero ya hablando de 25 amperios, y teníamos unos contactos que solamente iban a ser de 15 amperios, pues el medio conductor va a estar con ganas, porque va a estar funcionando como pez en el agua, pero el contacto no. Y el contacto, vamos a poner duplex, perdón por la imagen, la simbología no lo hice muy bien, pero el contacto no lo va a aguantar. ¿Qué va a pasar? Aquí es donde vemos nosotros ese efecto de que se empiezan a achicharrar las terminales, todas las conexiones, y oye, el cable está bien. Pues sí, es que no supiste darle una buena combinación tanto al medio conductor como al medio de interconexión o la interfase. Ese es el detalle que debemos de tener y que debemos de cuidar mucho, hijes. ¿Sí? De ahora en adelante, acuérdense que ya no nos van a dar nada precalculado. Ahora lo vamos a hacer nosotros. Ahora si nos equivocamos, nos vamos a equivocar nosotros. Ya no le vamos a echar la culpa a una diapositiva que nos dio un precálculo. O no vamos a poder cuestionar una diapositiva porque sabrá Dios si estaba bien o estaba mal. Ahora somos nosotros, hijes. Eso va a ser lo bueno a partir de este día. Porque les digo, la idea es llegar a la práctica número 1. Muy bien.
Ahora, en este sentido, pues vamos a hacer acompañar de las tablas, de la tabla 310-15B16, es la página 177 del manual. Nada más confírmenme, Inges, quienes lo tengan ahí, que sea la página realmente del PDF, porque este es de la página 177, pero en el manual físico. ¿Dónde está? ¿Sí? Y hacer una anotación muy especial. Nosotros tenemos estos tres rangos de temperatura, ¿sí? 60, 75 y 90, pero para cuestiones de cálculo vamos a utilizar nada más 60. La explicación es porque por norma nos dice que este rango va a ser para corrientes, ¿sí?, menores de 100 amperios. Para corrientes mayores de 100 amperios se van a utilizar las otras dos columnas. Acá están los ¿sí? dos, güey, acá está el otro, Pero para los casos que nos tienen nosotros, sobre todo más atención, va a ser esta, la de 60, la columna 60, la que nos va a estar ayudando, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, estamos hablando de que ese es nuestro punto de referencia, incluso para, pues yo creo que para todos los tópicos que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Esa primera columna, para que quede bien claro. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora a nota importante, que es lo que les decía, usaremos la columna 60 centígrados, debido a que el artículo 110-14 de terminales eléctricas menciona que debe usarse para corrientes menores a 100. La columna 75 debe usarse para corrientes mayores a 100, por lo tanto, las terminales deben ser más grandes, diferentes. ¿Por qué? Porque hay que disipar calor y se necesita mayor superficie. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, si quieres tomarle screenshot, Inges, tómenle, es muy importante esto. Acuérdense que para menores de 100 amperios, por norma, ¿cuál? La 001CD del 2012, en el artículo 110-14, terminales eléctricas, vamos a estar usando la columna 60 centígrados. ¿Sí? Y para mayores de 100, la de 75-90. Vamos a dejarlo ahí otros 10 segundos, Inges, para que le tomen el screenshot. Sí, es la página 177. Gracias, José Carlos. Muchas gracias. Bueno, ahí el Ingemar ya tomó un screenshot. Excelente. ¿Recuerdan estas formulitas? ¿Las recuerdan? Las vamos a utilizar, Inges. Las vamos a utilizar. Espero que las tengan ahí a la mano. Acuérdense que les pedimos de favor que tuvieran calculadora, lápiz, papel, pluma, libreta. No tiene que ser nuevo, nada más para cuestiones de cálculo y corroborar los cálculos. Normalmente se los voy a dar yo, pero acuérdense que algunos hacemos un poquito de trampa y si no están bien calculados nos vamos a dar cuenta. Así que igual que las unidades. ¿Y de dónde salió la fórmula? Entonces, básicamente, acuérdense del triángulo de memoria, acuérdense de estas 12 fórmulas que sacamos, incluyendo ley de Ohm, ley de Watt y efecto Joule. ¿Sí? Ahí yo creo que también es fácil sacar el screenshot, así que vamos a estar bien. Ah, bueno, gracias, Inge. Edney. Página 188. Bueno. Vamos a continuar, Inges, con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ojo, Inges, esto es un calentamiento, sí, para lo que es la práctica número 1. Es un calentamiento. Espero que me acompañen ahí con los datos. En este caso dice calcular el calibre del conductor si la carga es de 1500 watts a una tensión nominal de 127. Intuitivamente, ¿qué es lo que nos quiere pedir aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a pedir? Y es que si te dan potencia y si te dan voltaje, intuitivamente, si sabemos que son voltaje, corriente, resistencia y potencia, ¿sí? Intuitivamente, ¿qué es lo que nos sirve para la ampacidad? Porque ya podemos eliminar voltaje y ya podemos eliminar potencia. ¿Cuál de estas dos variables es la que nos va a servir para cálculo de la ampacidad y luego irnos a tablas y calcular el calibre del conductor? ¿Cuál es la 2? Corriente o resistencia, Inges. José Carlos nos dice, pues corriente, porque la ampacidad, acuérdate que es la corriente justa y necesaria, ¿verdad? Ahí la tenemos. Sí, máxima que un conductor puede transportar continuamente bajo condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. Aquí ya estamos hablando de temperatura y estamos hablando de la columna de 60 centígrados. Entonces, vamos a calcular corriente. Inges, por favor,
¿Alguien nos puede ayudar con el cálculo de la corriente? Voy a tratar de ponerla y ustedes me corroboran si es que esto está bien. Acuérdense que son 4 decimales, ¿eh? Por favor, alguien que me diga si estamos correctos en el cálculo. Excelente, Mao. Nada más me dicen si estamos bien en el cálculo. Es correcto. Muy bien, José Carlos. Brandon, muchas gracias, Brandon. Qué bueno que nos apoyas. Entonces, si ya tenemos este valor de corriente, ¿sí? Y en base a la tabla 310-15B16, vamos a ver cuál es el calibre del conductor. Estamos hablando de que nuestra corriente es 11.8110, no corregida, ¿eh? Todavía estamos haciendo unos ejemplos. Estos son calentamientos. Entonces, en base a los 11.8110, ¿sí? ¿Qué calibre? Y basándonos en la columna de 60 centígrados, ¿qué calibre pondríamos? Pues bueno, como es menor de 15, iríamos a tomar el calibre 14W. ¿Sí? Si hubiera sido 17.6, por ejemplo, pues está entre 15 y 20, hubiera sido 12. Pero en este caso, el calibre correcto es 14. ¿Sí? ¿Qué tuvimos que hacer? Irnos a calcular la ampacidad, ¿sí? La corriente máxima, pero obviamente esta es la máxima. Vamos a tener que después ver que va a haber unos factores que intervienen en ellos. Uno es de temperatura y el otro es de ajuste, en los cuales nos va a cambiar esto y nos va a dar una corriente un poco mayor, la cual va a ser la corriente corregida, ¿sí? Y con esa vamos a tener que sacar más correctamente el calibre de nuestro medio conductor. Bueno, yo creo que hasta aquí no hay ninguna pregunta. Ingemar, excelente con esa, gracias Jess Eduardo, con esa calculadora. Vamos calentando. La idea es llegar al proyecto de la práctica número 1 el día de hoy. Y obviamente terminarla. Una práctica que va a ser a 11 pasos. Bien. El ejemplo 1, aquí nos dice calcular el calibre del conductor si la carga es de 1500 watts a una extensión nominal de 127 volts. Ya sacamos la corriente nominal. De acuerdo a la tabla, el conductor que les corresponde es el 14WG. ¿Por qué? Porque no pasa de los 15 amperes. Muy bien. ¿Dudas de ese ejemplo número 1, Inges? Hasta ahorita, ese ejemplo 1, creo que van a ser como 7 ejemplos. Y después la práctica. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, intuimos qué fue lo que teníamos que calcular. La resistencia, obviamente, no. Excelente, José Eduardo. Muy bien, muy bien. Va, aguas que esto se pone bien. Y les pido favor el apoyo con la calculadora porque me puedo equivocar. No quedaré, pero sí me puedo equivocar. La temperatura, Inges, es un ambiente en la que se encuentra. La temperatura ambiente, perdón, es la que se encuentra en el aire. ¿Sí? Es muy diferente a la temperatura de operación, que es la temperatura a la cual se encuentra el metal conductor, el medio conductor. Entonces, vamos a tener que tener una relación entre estas dos temperaturas. ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir el favor, cuando hagamos los procedimientos, que ustedes, dependiendo del área que creamos que vamos a hacer la instalación, vamos a tener que intuir una temperatura, ¿sí? Que es la temperatura ambiente. Puede ser 40 grados, puede ser 30 grados, no sé, ustedes lo van a intuir y según lo que ustedes intuyen, va a ser el factor de corrección que vamos a utilizar, pero vamos a irnos poco a poco, ¿sí? Entonces, y la temperatura de operación es la temperatura a la cual se encuentra el metal conductor, ¿sí? Muy bien. El cobre puede elevarse más allá de 60, 75, 90 centígrados, incluso podría estar a 250. Y no sufre daños, eso está bien claro, la temperatura de fusión es 1060, pero el problema radica no en eso, sino que en el aislante, ¿sí? Y las terminales no soportarían una temperatura tan elevada y por lo tanto se dañarían. ¿Por qué hago relación a esto? Porque cuando hacemos los cálculos y en los cálculos nos vamos por economizar, entre comillas lo estoy poniendo, y calculamos o diseñamos nuestra instalación para un cable menor del que salió en cálculos, ponemos en riesgo esto. Acuérdense que entre menos el área de transversal, más fricción va a haber y más se va a elevar la temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En base a los cálculos, buenos cálculos, elegir el calibre adecuado al conductor y de ahí no salirnos. Claro, tampoco podemos pedir que sean mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque serían costos y gastos innecesarios, además de que no va a coincidir con los cálculos de canalización. Y por lo tanto, si no coincide, Inges, podemos llegar a tener problemas de sobrecalentamiento. Y es un problema muy grave
y máxime cuando hablamos de que van varios medios conductores interviniendo en una canalización, un ramal. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de ellos van con diferente polaridad. Y si van con diferente polaridad y este sobrecalentamiento les afecta en su aislamiento, vamos a tener un fenómeno para nada deseado, que es el de cortocircuito de sobrecorriente, el cual aumenta su valor por encima del 500% de la corriente nominal. Así que hay que tener mucho cuidado en eso, bastante cuidado en eso. Cuando un calibre 14 AWG transporta 15 amperios, su temperatura de operación se puede elevar a 60 grados. Supongamos que fuera 12 AWG con 20 amperios, su temperatura pues, también va a estar a 60, ¿sí? Si tuviéramos calibre 10, ¿sí? Con 30 amperios pasando por él, su temperatura también sería 60. Es la misma temperatura, pero ojo, los calibres cambian y la ampacidad también, ¿sí? Pero cuando un calibre 14 WG transporta 20 amperios, su temperatura de operación se eleva a 75 grados según la tabla 310-15B16. Es muy importante, Inges, no tanto que se la memorice, no, pues no le estoy pidiendo eso, pero sí que la tengan armado, si no yo como que la voy a tener aquí. Muy bien, Inges. Ahí está la tabla. ¿Sí? La tabla. Y obviamente aquí hay algo muy importante que decir. Estamos hablando de material cobre, porque también nos viene aluminio, pero este no lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo material cobre, ¿sí? Este es el que vamos a estar viendo. Y para cálculos menores de 100 amperios, acuérdense, la columna es 60 centígrados. Corrientes menores de 100, ¿de 100 qué? 100 amperios. Ahí lo tenemos. Muy bien. Creo que tenemos gente en la sala de espera. Vamos a ver. Ahí están. Inges, les invitamos a que registren su asistencia, quienes no lo han hecho. Inges, es muy importante que lo registren en este momento. Tenemos el tiempo todavía suficiente, pero traten de hacerlo a la brevedad, porque recuerden que son 2 horas que se pasan volando y el objetivo de hoy es llegar a la práctica. Muy bien. Ahí tenemos otra tabla, ¿sí? Que es la 310-15B2A. ¿sí? Esto es para temperaturas ambientes de 30 centígrados, que vamos a multiplicar las anteriores ampacidades posibles o permisibles por el factor correspondiente. Aquí es donde vamos a sacar el factor de corrección. ¿sí? Acuérdense de esta tabla 310-15B2A y la 3A, pero ahorita lo vamos a estar viendo. Aquí es muy sencillo el ejercicio. Calcular la ampacidad del circuito si la carga total instalada es de 90 watts a una tensión nominal de 127 volts, considerando que la temperatura ambiente es 31 centígrados. ¿Sí? Ok. Ya nos da un dato extra que no teníamos, Inges, que sinceramente no teníamos, que es la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto. Vamos a calcular primero la corriente nominal. Por favor, corrobórenme este dato, Inges. ¿Sí? Nada más dígame si vamos bien. Nada más dígame si vamos bien con ese dato. Ahí lo leo en el chat, Inges. No mames. José Carlos, es correcto. Muy bien. Ahora me dicen, bueno, entonces nos vamos a ir directamente a la tabla 310-15B16. No, Inges, porque ahora fíjense que ya tenemos las dos temperaturas. Ahora tenemos una temperatura ambiente de 32 centígrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar en la tabla 310-15B, o sea, ese rango, esa temperatura, ¿en qué rango cae? Empezamos desde 10 o menos grados Celsius y terminamos entre 81 y 85. Entonces, la temperatura que nos da es 31 y esa está entre 31 y 35. Por lo tanto, nos va a dar un factor de corrección de 0.91. Ah, caray. ¿Y ese para qué nos va a servir? Bueno, principio de cuentas, tenemos que tomar en consideración que esa es parte de la mejora que le estamos haciendo a la corriente. Es decir, nosotros ya tenemos una corriente nominal, pero nada más es la nominal, ¿sí? No necesariamente la máxima. ¿Por qué? Porque acuérdense que teníamos que tomar en cuenta también los factores de temperatura.
Y un factor de ajuste que también vamos a ver ahorita. Entonces, factor de corrección por una temperatura 31 de 0.91. ¿Qué hay que hacer con ese factor? No trae unidades. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la corriente nominal entre el factor de corrección. ¿Sí? La corriente nominal entre 0.91 para tener una corriente corregida. ¿Sí? Nos debe de dar este resultado, Inges, por favor. Díganme si es así. Díganme si es así. Si estamos bien con ese factor de corrección. Acuérdense, es la... Ok, muy bien. Muy bien, Inges. ¿Alguien más que nos diga si es esa operación, esa división de la corriente nominal entre el factor de corrección está bien? Acuérdense, ese factor de corrección lo vamos a utilizar siempre y cuando nos digan que no es que nos den el dato de la temperatura. Excelente, Leti. Mao, excelente, Nayar, Jesse Eduardo. Si nos dan este dato de la temperatura ambiente, inmediatamente nos vamos a cambiar de tabla. ¿Sí? ¿A qué tabla? ¿A qué tabla dijimos? A la tabla 310-15B2A. ¿Sí? Ya no va a ser la anterior. Ya no va a ser la 310-15B16, sino que ahora va a ser la 310-15B2A. ¿Por qué? Porque ya tenemos un factor de corrección por temperatura ambiente. ¿Sí? Ya lo hicimos, nos da esto, ya me lo corrigieron. Perfecto. Pero ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que había dos factores? Uno era el de corrección y otro era el de ajuste. El de corrección de temperatura lo entendimos, vimos que era la tabla que estábamos viendo anteriormente, que era la 310-15B2A. Ahora vamos a ver una tabla que es 310-15B3A para el factor de ajuste. Ahí lo tenemos. Factor de ajuste, aquí nos dice que los conductores adyacentes portadores de corriente tienen los efectos de elevar la temperatura ambiente e impedir la disipación del calor. ¿Sí? O sea que si nosotros tenemos más de dos conductores, obviamente van a transmitir energía calorífica. Y obviamente van a tratar de impedir que se disipe de forma correcta. No es lo mismo tener espacio para uno que tener espacio para dos. Imagínense un elevador en el que va una persona, pues va tranquilamente. Pero imagínense ese elevador con 15 personas, si fuera su capacidad máxima. Pues obviamente estaría saturado, sería una situación incómoda, sería elevar la temperatura, quitarle la oxigenación, ¿sí? Y no se iba a disipar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buenos cálculos con buenas prácticas. Cuando hay más de 3 conductores portadores de corriente, se empieza a aplicar el factor de ajuste. Normalmente lo vamos a aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque casi siempre vamos a tener dos circuitos, uno de alumbrado y uno de contactos. Y los conductores portadores de corriente, en ellos vamos a decir, bueno, si tenemos dos circuitos, van a decir ustedes, pues son dos fases, no son tres. Exactamente. Pero vamos a tomar como elementos portadores de corriente también los neutros. En ese caso, si tuviéramos dos circuitos, estaríamos hablando de 4. Y ahí ya entra este factor de ajuste. No solamente a los conductores de fase se les considera conductores portadores de corriente, sino también a los neutros, ¿se acuerdan? Es lo que les acabo de decir. Eso se debe a que el neutro se ocupa para que la corriente eléctrica regrese a su origen, es decir, cierre el circuito. Por eso es que sí lo vamos a estar tomando, siempre y cuando estemos hablando de dos o más circuitos. Porque en uno difícilmente lo vamos a tener. En uno vamos a tener nada más en la fase y el neutro. Serían dos medios conductores. Entonces ahí no aplicaría el factor de ajuste. Y como les decía, aquí nos vamos a basar en la tabla 310-15B3A. ¿Sí? Que ahí está en la página 178 manual. Este es otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este factor se va a juntar con el factor de corrección. Se van a multiplicar. Y cuando nosotros tenemos la corriente nominal, ¿sí? Y después tenemos estos factores, bueno, obviamente la corriente nominal se va a dividir entre la multiplicación de este y del factor de corrección que antes habíamos dicho. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Si alguien tiene dudas, Inges, por favor, vaya diciéndomelo o escríbalo ahí en el chat. Creo que hasta ahí estábamos bien. Primero sacamos la corriente nominal sin factor de temperatura ambiente. Después lo sacamos con temperatura ambiente y ya calculamos el calibre del conductor. Y después lo sacamos con factor de ajuste, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces, este ejemplo 3 nos dice, calcular la corriente del circuito si la carga total es de 2000 watts a una tensión de 127 volts, considerando
que en la tubería van 8, fíjense, aquí te está dando el dato, van 8 conductores portadores de corriente, ¿sí? 4 fases y 4 neutros, y tomar una temperatura ambiente de 37 centígrados. Fíjate, ahora ya te está dando datos muy importantes. La corriente no hay ningún problema porque la corriente sabemos que es la potencia entre el voltaje, ¿sí? Y después nos dice que van 8 conductores portadores de corriente. Ahí ya nos está indicando que vamos a requerir calcular el factor de ajuste por la tabla anterior, que es la 310-15B3A, y por la 310-15B2A vamos a calcular el factor de corrección porque ya nos da la temperatura ambiente. Vamos a hacerlo por partes. Primeramente la corriente nominal. Potencia entre voltaje, 2000 entre 127, 2000 watts entre 127 volts. Por favor, Inges, nada más corroboren el resultado. Si nos da 15.7480. Por favor, saquen sus calculadoras y vamos a empezar a hacer esto. Bien pendejo. Ok, excelente, Inge José Alonso, José Eduardo Sánchez, muy bien. ¿Alguien más? José Carlos, excelente. Edney, excelente. Pero ya tenemos esto. Ya acabamos, ya podemos irnos a la tabla 310-15. No. Ahora vamos a sacar el factor, ¿sí? El factor de corrección es el primero. Vamos a darle prioridad por las tablas, ¿sí? Yo sé que primero venía el de ajuste, pero tendríamos que usar la 3A. Vamos a usar primero la 2A. Sí, vamos a sacar el factor de ajuste. Decíamos que teníamos una temperatura de 37 grados. No se encuentra en ningún lado, pero más sin embargo se encuentra en este rango. Si lo ubicamos, Inges, recuerden que usamos la columna de 60 porque son corrientes menores de 100 amperios. Ok. ¿Estamos bien con este? ¿Es 0.82 el factor de corrección? Excelente, Leti. ¿Estamos de acuerdo, Inges, en cómo sacamos el factor de corrección 0.82 con una temperatura? José Sánchez nos da la corriente ya corregida. Vamos a ver, Inge, nada más permíteme tantito porque nos falta este factor de corrección, pues ya dijimos que va a ser 0.82 y el factor de ajuste, dependiendo de la tabla 310-15B3A, para 8, no tenemos 8 directamente, pero lo tenemos aquí, 8 número de conductores portadores de energía, 70. Estos son porcentajes, ¿sí? Son porcentajes. Para sacarlo en factor tendríamos que dividirlo entre 100. Entonces, 70 entre 100 me va a dar igual a 0.7. El factor de ajuste va a ser 0.7, ¿sí? Entonces, tenemos esto. Ya sabíamos cuál era el valor de la corriente nominal, 15.7480, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y de ahí sacamos dos factores. Por la tabla 310-15B2A. Esto es normativa, sacamos el factor de corrección en 0.82. Y por la tabla 310-15B3A, el factor de ajuste, que nos dio 0.70. Es decir, que ahora esto lo vamos a dividir entre el producto de 0.82, bueno, factor de corrección, por el factor de ajuste. ¿Sí? Esto quedaría así. Ojo, Inges, ojo. Tendríamos la corriente nominal, la corriente corregida sería igual a la corriente nominal entre la multiplicación de los factores, el factor de corrección y el factor de ajuste. Es decir, 15.7480 amperios, ¿sí? Entre la multiplicación de 0.70 por 0.82. Esto a mí me da 27 amperios. Muy diferente si se fijan a los 15, Estamos hablando de 12 amperios más. Inges, ¿sí se entendió? Inge José Sánchez, ¿sí se entendió este paso que hicimos? ¿Alguien tiene dudas? Porque ahora sí tendríamos que irnos a la tabla a buscar el calibre del conductor. Pero primero quiero ver si se entendió esto. Excelente, Inge. Primero, a ver, Inge, Sergio, te escucho. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Inge. La corriente, por ejemplo, sí es muy, muy diferente de 15 a 27. Con los factores se intenta que bueno, más bien cuando esté ya instalado todo, no tengamos por ejemplo, efectos de calentamiento y todo eso, ¿no?
Sí, porque fíjate, Inge, te voy a poner así rápido, Inge Checo, la tablita. Nomás para que lo veas. Mira, la tablita. Ahí la tenemos. ¿Sí? ¿Qué pasaría, Inge, si yo me dejo ir por la primera corriente, la de 15? Pues esta está entre 15 y 20, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué elegirías Sí, tú? sí, sí. Pues 14, calibre 14. Pero ojo, esa es la corriente nominal no corregida, o sea, es de la corriente básica, la nominal. Pero quisimos corregirla por el factor de corrección y ajustarla por los medios conductores de corriente, portadores de corriente. Entonces, como me salió 27, ¿cuál elegirías? ¿El calibre 14 o el calibre 12? Pues si está entre 20 y 30, tendríamos que elegir 12, ¿sí? 12. Pero ¿qué pasa si tú te dejas llevar por lo que calculaste primero, Inge, por no hacer los cálculos completos y decir, no, los factores no me interesa, ¿qué tanto le afecta? Pues te afectó 12 amperios y en vez de ponerle 12 vas a ponerle 14. ¿Qué va a pasar con los efectos de temperatura, Inge? ¿Sí? Vas a poner un cable menor del que ocupas. ¿Qué crees, Inge? Es exactamente, José Sánchez, así es, tomar en cuenta el factor de corrección y el factor de ajuste, porque si no, vamos a poner un cable de menor capacidad. Y ojo, si trabaja constantemente, Sergio, ¿qué va a pasar con la instalación? Se va a quemar. Se va a quemar, indiscutiblemente va a tener sobrecalentamiento y es debido a un cálculo incompleto. Yo no te digo que no te puedan dar a veces este cálculo. Hay veces que este cálculo ya te lo dan. Si te lo dan no hay ningún problema. Pero si no te lo dan, hay que hacerlo. Por eso es que ahora ya no quiero tanto ver los diagramas. Por eso quería yo que se fueran muy visuales con los 3 puntos de vista, tanto el plano eléctrico, el diagrama de conexiones y el plano arquitectónico, porque ahora ya no los voy a poner. Ahora lo que quiero que sean ustedes más intuitivos y digan, oye, entre 15 y 27 amperes, sí hay mucha diferencia. ¿Cuál voy a utilizar? Pues utiliza el que está corregido. El que está corregido es el que tiene factor de corrección y factor de ajuste, así como lo dice el Inge José Sánchez en el chat. Entonces, ¿qué va, Inge Checo? ¿Qué va de... ¿Dónde está? Aquí lo teníamos, ¿verdad? ¿Qué va de 15 a 27? ¿Sí? Estarías hablando que si fuera 15, probablemente tú te ibas a ir por 14 AWG. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y ya estando en 27, no te puedes ir por 14 AWG, te tendrías que ir por 12 AWG. Oye, que es más barato el otro, sí, es más barato lo que tú quieras, pero está fuera de normativa. ¿Por qué? Porque no está por los cálculos completos. O sea, no introduciste ni el factor de corrección ni el factor de ajuste. Y si hay potencialmente un peligro en toda la instalación, incluyendo los medios de interconexión de la misma. ¿Sí? Por eso es que es muy importante tomarlos en cuenta. ¿Alguien más? Inge, bueno, Inge Sergio, no sé si te quedó claro, Inge. Sí, sí. Y es algo muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo cambia totalmente la corriente. Y pues, mejor para seguridad. Claro, exactamente. Es que esos son los buenos cálculos que yo les decía, y aparte lo que nos pide Sergio la normativa. Oye, te estoy dando las tablas. Te estoy dando las tablas para que no batalles. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos en los 3 puntos de vista? Ya vienen precargados, ya vienen precalculados. Sí, ya lo hicieron. Alguien ya hizo esos cálculos. Ahora nos toca, Inges, hacerlo nosotros. Y yo sé que a lo mejor de principio no es sencillo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque la idea es ir directamente a la práctica número 1 el día de hoy, a 11 pasos. Eso es un reto, porque pues ya nos queda nada más una hora, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible porque sí se puede hacer. Ok, muy bien, Inges. Después de calcular, ¿sí?, el calibre del conductor, tendríamos que irnos a la protección termomagnética. La protección se elige de acuerdo a la corriente corregida, ojo, a la corriente corregida por los factores de corrección y de ajuste, ¿sí? Está de guardar relación con el cable que se va a instalar. Es decir, si tenemos un termo de 15, es porque se colocó 14 AWG. Si nosotros tenemos un termo de 20, es porque elegimos calibre 12 AWG. Si nosotros vamos a poner un termo de 30, es porque elegimos calibre 10 AWG. Ahí es como, pero obviamente lo vamos a hacer por tabla, no nada más porque yo diga. Lo vamos a ver en esta tablita.
en la 210-24. ¿Se fijan? Miren, ¿qué nos tocó ahorita? Calibre 12. Y al calibre 12 le corresponde una protección termomagnética, un ITM, un interruptor termomagnético de 20. ¿Sí? Entonces, ese circuito exclusivamente sería cable para fase y neutro nada más, en calibre 12 AWG y con una protección termomagnética de 20 amperios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 14? Le hubiera tocado 15 amperios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 10? Le hubieran tocado 30. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido 8? Le hubieran tocado 40 amperios. Y si hubiera tocado en el cálculo 6 AWG, le hubieran tocado una protección de 50. ¿Sí? Esta es muy importante, la tabla 210-24. Todo esto trataremos de que si le pueden sacar screenshot está bien, si no, como quiera trataremos de compartirlo y aparte de que está en el manual. ¿Alguna otra pregunta, Inges? ¿Vamos bien? Porque ya vamos en el calibre del conductor, ya sabemos cuánta corriente va a pasar por medio del conductor, ya vimos el calibre, ya vimos la protección termomagnética, sigue la puesta a tierra. Voy a continuar, Inges. ¿Sí? ¿Ya? Ejemplo 4. En los circuitos 5 y 6, ojo, son dos circuitos. Tenemos una corriente de 17 amperios. Ya no te da potencia, ya no te da voltaje, pero te da la corriente nominal, Inges. Eso es bueno. Ya te ahorró un pasito. Selecciona el calibre del conductor conforme a la tabla 310-15B16 y su protección contra sobrecorriente conforme a la tabla 210-24. Aquí está padre. ¿Por qué? Porque ya no vas a hacer factores, porque ya te está dando la corriente. ¿Te fijas? Ya no te habla ni de temperatura ambiente ni de factor de ajuste. ¿Por qué? Porque ya te los da. Aquí está chido. Aquí sí está bien. Vamos a ir directamente a la tabla, ¿sí? Y tenemos una corriente de 17 amperios. Por lo tanto, si está entre 15 y 20, ¿sí? Vamos a elegir calibre 12 AW, ¿okay? Según la tabla 310-15B16. Ojo, Inges, pero porque ya nos dieron la corriente. Sergio, adelante, por favor. Sí, ahí me quedó una duda. Claro, adelante. Que son 17, y entonces ahí está entre 15 y 20. Por ejemplo, no hay un intermedio. Entonces nos vamos al máximo superior. Sí, si te tienes que ir, acuérdate siempre, si te dan dos números a elegir, elige el mayor. ¿Sí? No elijas el menor porque acuérdate que el menor sería 15 y estamos hablando de que tenemos 17. Entonces estaríamos por debajo de la corriente corregida que nos están dando. Ok, no podemos ok. estar por debajo, tendríamos que estar protegidos, Sergio. Por eso que en los rangos de corriente elige el superior. Y el superior es el de 20, por lo tanto el superior coincide con 12 AWG. ¿Sí te das cuenta? Sí, es correcto, sí. Perfectísimo. Sí, porque si eligiéramos el de 15, quiere decir que estamos con un excedente, tenemos una sobrecarga. ¿Una sobrecarga de cuánto? De 2 amperios. Ahorita sobrecarga. Con el tiempo, con el factor tiempo o el periodo de tiempo, va a tender a ser cortocircuito. Está lejos. ¿Sí quedó claro, Inges? ¿Sergio? Sí, gracias. No, hombre, al contrario. Y si ya tenemos, fíjate, ya tenemos con la tabla 310-15B16, ya tenemos el calibre conductor tranquilamente con la 210-24, vamos a calcular el termomagnético, que va a ser 20. Ahí está, mira, de pechito, ¿sí? Tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Nada más nos pedía esto, ¿sí? Según la tabla 310-15B16 era calibre 12 AWG para fase y neutro, ojo. Y según esta misma tabla, bueno, la tabla 210-24 serían, como son circuitos 5 y 6, son dos circuitos Inges, ¿sí? Serían dos pastillas de 20 amperios cada una. ¿Se entendió? Ahí nos dice, los circuitos derivados, no dice derivados, pues obviamente al momento de decir 5 y 6 son derivados. En los circuitos 5 y 6 tenemos una corriente de 17 amperios. Seleccione el calibre del conductor conforme a la tabla 310-15B16. Ya lo hicimos. Y su protección contra sobrecorriente conforme a la tabla 210-24. Esto quiere decir que vamos a sacar calibre 12 AWG porque ya la corriente ya está calculada para fase y neutro nada más. Y según la tabla 210-24, vamos a tener para estos dos circuitos una pastilla para cada uno
es decir, 2 pastillas de 20 amperios. ¿Sí? ¿Quedó entendido la protección termomagnética, Inges, también? ¿Alguien tiene dudas? Una persona que me conteste cosas tenemos, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, pero quiero ir mejor porque sí quiero tratar de lograr la cuestión de la práctica. ¿Alguna duda, Inges? ¿Podemos continuar? Ustedes me dicen, ¿eh? Una persona que me diga que podemos continuar, continuamos. Podemos continuar, Inge. Excelente, Inge, muchas gracias. Vamos a la puesta a tierra. Acuérdense que no siempre va a coincidir, puede llegar a coincidir, pero bueno, vamos a la puesta a tierra, que es otra protección aparte del termomagnético, es la que no vemos, pero sí queremos. Conductor utilizado para conectar un equipo o un circuito hacia la tierra por medio de un electrodo. La función de la puesta a tierra, pues bueno, es un cable que únicamente para protección. ¿Sí? La corriente eléctrica siempre elegirá el camino más corto y siempre elegirá el camino que le presente o que lo ponga menor resistencia. Eso es un hecho. Esta tierra la vamos a sacar de la tabla 250-122, página 184 del manual. Acuérdense que todo esto es por normativa. Ya estamos en la normativa directamente. ¿Qué vamos a hacer? Un pequeño zoom a esa tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nos salga en cálculos, ¿sí?, de la protección, es lo que vamos nosotros a elegir como calibre de la tierra física. Este es el zoom que les digo. Ahí está la tabla y le hacemos un zoom. ¿Por qué? No por el calibre 14 ni el 12, sino por el 10, que el 10 tiene varias denominaciones, desde 30 amperios hasta 60 amperios. Ahí es por eso que yo les pido que en ese sentido recurramos a esta tabla tal y como la tiene aquí. ¿Sí? Si le pueden sacar screenshot a esta tabla, que vamos a dejarle 10 segundos más a la tabla 250-122. Esta parte que ven ustedes aquí es como si fuera un zoom de esto, ¿sí? Pero sobre todo por la parte del calibre 10, porque el calibre 10 nos da, como les digo, 4 tipos de interruptores termomagnéticos, el de 30, 40, 50 y 60. Entonces, ahí dependiendo del interruptor termomagnético, es el calibre de puesta a tierra que vamos a utilizar. Bueno, voy a cambiar la diapositiva porque ahora vamos al ejemplo 5. Fíjense que se va haciendo un poquito más amplio. En el circuito 12, aquí no está hablando un solo circuito. Tenemos una corriente de 23 amperios. Ya te da la corriente calculada. Ya no hay que factor ajuste ni factor de nada. ¿Sí? Selecciona el calibre del conductor conforme a tabla 310-15B16. Ya sabemos que va a ser 12. O sea, intuitivamente yo ya sé que va a ser 12, pero ahorita lo vamos a comprobar. Seleccione la protección contra sobrecorriente en base a la tabla 210-24, lo más seguro que sea de 20 amperios, y seleccione el conductor de puesta a tierra según la tabla 250-122. Vamos a irnos por partes. Primero, lo primero. Tabla 310-15B16. ¿Qué nos pide? El calibre del conductor de fase neutra. ¿Sí? Aquí, fíjense cómo la corriente nos la da en 23. ¿Sí? Yo decía, no, tranquilamente va a ser calibre 12. Pues no es cierto, porque si es 23 está entre 20 y 30, va a ser calibre 10. ¿Sí? El calibre que vamos a elegir va a ser el 10. ¿Por qué? Porque está por encima del 20, está en 23. ¿Sí? En 23 amperios. Entonces no puede ser el 12, tendría que ser el 10. Ahí está, el calibre de fase neutro 10. Después, ¿qué hacemos? Vámonos, si es calibre 10 AWG, la protección va a ser de 30 amperios. 30 amperios. ¿Sí? ¿Según quién? No según yo, según la tabla 210-24. Ah, caray, pues bueno, está bien, bien jugado. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la puesta a tierra. La puesta a tierra va a depender de este factor de ITM, del interruptor termomagnético. ¿Cómo? Con la tabla 250-122. ¿Cuánto nos dio el interruptor? Nos dio 30 amperios. Por lo tanto, el calibre de puesta a tierra va a ser calibre 10. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Por eso les decía que hiciéramos esta especie de zoom, sobre todo por los calibres 10. En este caso nos salió 30 amperios como protección termomagnética. Por lo tanto, nos da calibre 10 AWG para puesta a tierra. Que si lo pusiéramos con respecto a los datos que poníamos en los ramales sería 1-0.0.
10D, ¿verdad? ¿Dudas, Inges? Aquí está el resumen. Según la tabla 310-15B16, el conductor que le corresponde es 10 AWG para fase y para neutro, ¿sí? Y según la tabla 210-24, la protección sería de 1, porque acuérdate que no va a ser el circuito 12, 1 por 30 amperios, un termomagnético de 30 amperios. Y según la tabla 250-122, el conductor de puesta a tierra, según como utilizamos estos 30 amperios, sería 10 AWG. Ese es el resumen de este ejercicio. ¿Dudas, Inges? Sé que está sencillo, pero si hay alguna duda, por favor, indíquemela para poder llegar el día de hoy a la práctica 1. Quisiera llegar yo antes de las 11:20 a la práctica 1 para hacerla. ¿Qué les parece? ¿Dudas? Con una persona que me diga que no hay dudas, continuamos adelante, porque te faltan las canalizaciones, ¿eh? Sí, son pendejos. Y si no, pues pregúntenme las dudas sin ningún problema. Todo bien, Mau. Excelente. Excelente, muy bien. Vamos a darle un refresh también a la cuestión de la asistencia. Si hay alguien que falta de asistencia, Inges, por favor, todavía lo puede hacer. Excelente. Vamos a pasar, Inges. Y este es el ejemplo número 6. En el circuito 3, ojo, estamos hablando de un circuito. Tendremos una corriente de 31 amperios. Ya está corregida, Inges, ya no hay que hacer nada. Cuando no te indique la temperatura y no te indique los líneas o los medios conductores portadores de corriente, ya está corregida. Selecciona el calibre del conductor de acuerdo a la tabla 310-15B16. Está papita. Selecciona la protección con nuestra sobrecorriente en base a la tabla 210-24. Está regalado. Y se seleccione el conductor de puesta a tierra con base a la tabla 250-122. Está regaladísimo. Inges, por favor, vamos a atender esto. De acuerdo a la tabla 310-15B16, ¿sí? ¿Cuál sería el calibre del medio conductor? Bueno, si estás diciendo que tenemos 31 amperios, pues sería más de 30, ¿sí? No puede ser calibre 10, está rechazado, ¿sí? Entonces el que le sigue, el rango de 30 y 40, sería calibre 8. Calibre 8, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo, Inges? En que es calibre 8. Ahí también le estoy mandando la liga por si alguien falta, Inges, de asistencia. Excelente, Gerard. Muy bien. Entonces ya tenemos el calibre de fase y neutro es 8, que no se les olvide. Ahora vamos por la protección termomagnética. Si es 8, AWG te va a tocar una pastilla de 40, ¿sí? El interruptor termomagnético va a ser de 40. Ojo, es un circuito nada más, porque es el circuito 12. Sí, circuito 3, perdón. Va a ser 8 AWG en fase y neutro. Va a ser 40 amperios la protección que va a tener termomagnética. Y nos vamos a la tierra física, la tabla 250-122. Aquí, acuérdense este zoom que hacemos, por eso es muy importante que tengan esta tablita presente. No tenemos ni 15, ni 20, ni 30, tenemos 40 amperios de termomagnético. Por lo tanto, le va a corresponder también calibre 10. Aquí donde yo les decía, no siempre coincide la tierra física con la fase neutro. Ahora, el resumen de las cosas. Nos dice, según la tabla 310-15B16, el conductor que le corresponde calibre 8WG, fase y neutro. Según la tabla 210-24, la protección sería 1, porque es circuito 3 nada más, por 40 amperios. Un termo de 40 amperios, no menos, tampoco no más. Y según la tabla 250-122, el conductor de puesta a tierra sería calibre 10 AWG, ¿sí? Diferente al fase neutro. Inges, dudas. Sí, según la tabla, Inges Sánchez, vamos a apoyarnos ya en la normativa. Ya no es algo que digas tú, yo siento que con 14 AWG podemos, o con 10, o con 20, no. Es según la normativa, porque estas tablas vienen de la normativa. Inges, ¿alguna pregunta o podemos continuar con el ejemplo número 7? Antes
antes de llegar a la práctica número 1. Díganme, yo les escucho, Inges, ¿eh? Falta el ejemplo número 7 antes de llegar a la práctica número 1. Obviamente el ejemplo número 7 va a ser el de las canalizaciones, que también está bien sencillo, pero necesitamos que seamos puntuales con eso. Inges, ¿alguien tiene alguna pregunta? O alguien no ha entendido nada, también se vale, ¿eh? Estamos básicamente, si nos dan factor de corrección, y factor de ajuste, sacamos la corriente. Pero en este caso ya no lo están dando, ya no vamos a hacer eso. En el caso de la práctica 1 sí lo vamos a requerir, pero ahorita no. Y ya no sé, ese valor de corriente nominal ya corregida, nos vamos a las tablas, tomamos el valor del calibre de fase y neutro, enseguida sacamos la protección termomagnética por la siguiente tabla. Al último, por la tabla 250, sacamos el de puesta a tierra. Hasta ahorita lo que llevamos. ¿Dudas, Inges? Una persona que me diga que sí o que no. Ustedes díganme. Ustedes díganme, Inges. Sin duda, Mao. José Eduardo. Excelente. Vamos a pasar ahora sí, Inges, a tubo metálico de pared delgada. Es el ítem EMT, perdón, el que vamos a estar manejando. Estos tubos tienen la pared interna delgada, se fabrican en diámetros hasta 102 milímetros, es decir, 4 pulgadas. Se pueden usar instalaciones visibles u ocultas, pero en lugares secos, no expuestos a humedad o ambientes corrosivos. Este es el metálico y es el de la tabla que vamos a estar viendo. Es la tabla 10 del capítulo 10, tabla 4, página 189 del manual, ¿sí? ¿Qué columna vamos a utilizar? Porque viene la última, ¿sí? Siempre vamos a tener la última, ¿por qué? Porque es más de 2 conductores. Simplemente de inicio vamos a tener 3, así que siempre vamos a usar la última tablita, ¿sí? La última columna, perdón, de esa tabla. Y aquí nos dice, artículo 358, tubo conduit metálico, EMT, ¿sí? Capítulo 10, tabla 4. Ok. Si quieren sacar el screenshot, Inges, lo pueden hacer. Déjenme borrar esto. Porque esta tablita la vamos a utilizar ahorita. 10 segundos, Inges, para sacar el screenshot. Vamos bien. Nomás llevamos 3 cositas. El calibre, el termomagnético, la puesta a tierra, pero sigue la canalización. Y después trataremos de ver si podemos con la práctica número 1. Que yo estoy bien seguro que sí. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a tener también un complemento que es la tabla 5. ¿Sí? Las dimensiones de los conectores aislados y cables para artefactos. Cuando tenemos otro tipo, ¿sí? Otro tipo de aislamiento. Es un complemento. Si quieren sacar el screenshot también lo pueden hacer. Pero la que vamos a estar utilizando normalmente va a ser esta. ¿Sí? La tabla 10, la tabla 4 del capítulo 10. Muy bien. El ejemplo número 7, Inges. Vámonos con el ejemplo número 7. Calcula el diámetro de la tubería si dentro de ella van 5 cables del calibre 14 y 3 cables del calibre 12. Ojo, ya nos están dando incluso la cantidad de cables. Ya se calculó el calibre, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente. Vamos a la tabla 5 del capítulo 10, que es la que nos da el área aproximada por cada cable, dependiendo, ¿sí?, de su calibre. El área aproximada dependiendo del calibre. Teníamos 5 cables del 14, pues es esto, 8.968 por 5. ¿Sí? Teníamos 3 cables del 12, pues obviamente 11.68 por 3. Y eso se va a sumar. ¿Sí? Ahorita lo voy a hacer más tranquilamente. Pero para que vayan entendiendo para qué la tabla 5 del capítulo 10. Oye, pues ya tenemos aquí el complemento de cuánto es el área aproximada. Ya no lo vamos a calcular, ahí está. Sí, por tabla ahí está. Tenemos 8.968 milímetros cuadrados para calibre 14 y 11.68 milímetros cuadrados para calibre 12. Por 5 medios conectores y por 3, y se suma el resultado de ellos. Es decir, esto.
De acuerdo a la tabla 5 del capítulo 10 de la NOM, el cable 14WG tiene un área de 8.968 milímetros cuadrados y el cable 12AWG tiene un área de 11.68 milímetros cuadrados. Entonces multiplica por el número de conductores por el área de cada cable. Aquí lo tenemos para calibre 14 y para calibre 12. Y nos da 79.88 milímetros cuadrados. Este dato, Inges, es bien importante. Este dato nos lo vamos a llevar a la tabla 4 del capítulo 10. Miren, aquí está. Capítulo 10, tabla 4. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la última columna. ¿Sí? A la última columna. La primera parte de la columna nos dice que más de 2 conductores, el factor de relleno de 40% de milímetros cuadrados es 78. Quiere decir que te aguanta hasta 78. Pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos 79.88. Nos pasamos poquito, pero nos pasamos. ¿Qué quiere decir? Que igual que los calibres, no podemos usar tamaño comercial de media pulgada. Tendríamos que irnos al siguiente. Y el siguiente te va a aguantar hasta 137, que es 3/4 de pulgada. ¿Sí? Vemos por qué no se eligió una, la de 78, porque tenemos 79 milímetros cuadrados calculados. Entonces tendríamos que ir a la siguiente, y la siguiente es hasta 137, ahí sí cabe ese rango, y sería tamaño comercial de 3/4 o 21 milímetros. ¿Se acuerdan que venían en los ejemplos 21 milímetros? Esto hubiera tamaño comercial 3/4 de pulgada. Ok, lo sumamos. Inge Sánchez, a mí me dio un resultado diferente. Inge me dio 79.8. Ojalá que lo podamos checar. Y en base a eso, ¿sí? Localizamos la tubería o el diámetro de la tubería que vamos a utilizar. Aquí está. De acuerdo a tabla 5, el capítulo 10 de la NOM, ¿sí? Sacamos este total de áreas, ¿sí? Que son el calibre del conductor por el número de conductores. Calibre del conductor por el número de conductores. Este era 14 AWG y este era 12 AWG. Sí, ahí lo tenemos. A mí me dio 79.88, salvo que a ustedes les dé algo contrario. Pero si nos vamos a la tabla 4, capítulo 10, ese 79 se pasa al 78 que tenemos como máximo para media pulgada. Por lo tanto, nos vamos al de 137 milímetros cuadrados como máximo, que ahí sí entra, y que es de tamaño comercial 3/4 de pulgada. Ok, excelente, Mau. José Carlos, excelente. José Sánchez, qué bueno que ya lo corregimos, Inge. Inges, ¿alguna duda? Ya vimos calibres de fase y neutro. Ya vimos protección termomagnética. Ya vimos puesta a tierra, que no siempre va a coincidir, ¿eh? Y ahora acabamos de ver canalización. Inges, ¿alguna duda? Gracias, Gerard. Gracias, Gerardo Ponce. Inges, ¿alguna duda? ¿O se aventarían a hacer la práctica 1? Díganme ustedes. Checo, adelante, por favor. Entonces, por ejemplo, para cada circuito nos puede dar una característica la puesta a tierra. Sí, o sea, fíjate, si tú tienes 2 circuitos, Checo, puedes tener diferentes las fases y neutros con la tierra, y entre circuitos pueden ser diferentes los calibres también. Adelante, Checo. Y entonces no hay problema con que en la chalupa se empalmen esos diferentes calibres. No, porque acuérdate que normalmente en cada chalupa es un circuito. Si lo haces con buenas prácticas, no se tiene por qué empalmar. Ok. Sí, o sea, casi estamos diciendo que por cada chalupa va a ser un circuito diferente. Ok, sí. ¿Te acuerdas? Para no saturar, porque siempre lo veíamos de un circuito a un circuito. Ahora ya lo estamos viendo de a 2 circuitos. Bueno, en teoría, Sergio, no deberían de empalmarse. Pero sí se pueden empalmar, por ejemplo, que sean, por ejemplo, como el de ahorita. Tenía fase neutro en calibre 8 y la tierra calibre 10. Así como te lo indicó el cálculo, así lo vas a poner. Cualquier otro diría, bueno, le voy a poner a todos 10 o le voy a poner a todos 8. No, en teoría te está diciendo la normativa.
de facinetro va 8 y de tierra va 10. Así como te salió de acuerdo a la normativa, así es como lo tienes que hacer. Pudieras ponerle calibre 10 a la tierra. Calibre 8 a la tierra, que te salió en 10. Pero no estarías bajo normativa, y la otra estarías gastando de más porque es más caro el calibre 8 que el calibre 10. ¿Se entendió, Sergio? Sí. Excelente. Sergio, José Carlos, Mao, Gerard, Inge José Sánchez, compañeros, compañeras, ¿nos podemos aventar a la práctica 1? ¿Creen que seamos capaces? Díganme ustedes si sí o si no. Si no, no hay problema, pero yo confío en el grupo, yo creo que sí. Pues vamos a empezarla y sé que la vamos a hacer bien. Ustedes díganme. Axel dice que sí, Sergio también, Mao también. Yo digo que sí, José Carlos también. Vamos a ver, ¿qué pasa? No pasa nada, hijas. No pasa nada, es un grupo muy delicado. Acuérdense nada más de estas cuestiones del triángulo de memoria, acuérdense de las 12 fórmulas y vamos a ver cómo se comporta esta práctica número 1. Tenemos que tener una descripción, ¿sí? Se tiene una instalación eléctrica que consta de 2 circuitos. Vámonos, son 2 circuitos Inges. El primer circuito es de contactos, el cual consta de 4 contactos duplex de 430 watts a 127 volts. En el diagrama solo vamos a representar uno, ¿sí? Pero para cuestiones de cálculo vamos a tomar en cuenta las 4 piezas. Ese es el primer circuito. El segundo es de alumbrado, el cual consta de 19 lámparas de las siguientes capacidades: 9 de 100 watts, 10 de 75 a 127 volts. En el diagrama vamos a hacer lo mismo, solo vamos a representar una, pero para cuestión de cálculos, sí vamos a tomar las 19. ¿Ok? Muy bien, Iques. ¿Cómo quedaría el diagrama? El diagrama queda así. Tenemos ahí la parte de nuestra fuente de voltaje, digamos claramente el interruptor principal, la cuchilla, el centro de carga o tablero principal, el primer ramal, va a caja de conexiones, ¿sí? Segundo ramal, que va a un contacto duplex. Acuérdense que el circuito 1 va a ser contacto duplex, pero nos dice que es 4. Aquí vamos a representar 1, pero para el cálculo van a ser 4. Enseguida que teníamos el alumbrado, ¿sí? Pero fíjense, lo tenemos por escalera. Lo tenemos por escalera y en vez de poner 19 lámparas, estamos poniendo una, pero para cálculo vamos a utilizar los 19. Ese es el diagrama completo. Perdón, si quieren sacarle screenshot a esto primero, háganlo. ¿Sí? Excelente, Leti. Si quieren sacarle screenshot a eso, sáquenlo primero. ¿Sí? 10 segundos, vamos a dejarlo cada diapositiva. Voy a cambiar de diapositiva, Inges. Ahora sigue el diagrama. Voy a dejar el diagrama completo. Ya lo tenemos. ¿Sí? Desde la fuente de voltaje, estamos hablando del interruptor principal, nuestro centro de carga, hasta caja de conexiones. Después ahí las derivaciones a apagador de paso, al de 3 vías la lámpara, y eso es en el circuito 2. Y en el circuito 1, representando los 4 contactos duplex, uno solo, que sería el que está en el circuito número 1. ¿Sí? 10 segundos, sigues. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? El procedimiento. El procedimiento va a ser 11 pasos. Pero no se asusten, hijes, son pasos sencillos, ¿sí? Y tenemos el tiempo para hacerlos. Voy a cambiar de diapositiva. Por favor, tome el screenshot al procedimiento. Paso número 1. Calcular la potencia total de cada circuito. ¿Cuántos circuitos tenemos? 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 potencias, ¿sí? Paso número 2. Calcular la corriente total de cada circuito, ¿sí? Tenemos 2 circuitos, son 2 corrientes. Paso número 3. Seleccionar el tipo de aislamiento del conductor para el área donde se va a usar. Yo les voy a recomendar uno con base a los ejercicios que vamos haciendo y lo que ustedes sepan, también las prácticas que ustedes tengan, pueden recomendar otro aislamiento. No pasa nada siempre y cuando esté bajo normativa. Paso número 4. Perdón, determinar la temperatura que se tomará en el lugar de instalación. Es la temperatura ambiente. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para el factor de corrección, ¿sí?
Calcular los factores de corrección y ajuste. Muy importante. Paso número 5. Nos vamos al paso número 6. Calcular la corriente corregida para los factores de corrección y ajuste. ¿Sí? De aquí es donde vamos a estar haciendo, de aquí en adelante, los pasos que estuvimos ejercitándonos. ¿Sí? Después de eso, vamos a calcular los conductores de fase neutro, el calibre de los conductores de fase neutro. Enseguida, la capacidad de la protección termomagnética. Esto ya va siendo un poco más sencillo. ¿Sabes qué? ¿Qué termo voy a poner? En uno y en otro. Acuérdense que son dos circuitos. Después, seleccionar el conductor de puesta a tierra. Acuérdense que puede o no coincidir. Son diferentes tablas. 10. Calcular la cantidad de calibres de los conductores de cada ramal. Y por último, el número 11 y no menos importante, la canalización. El tamaño de la canalización de cada uno de los ramales. ¿Sí? Dejamos 10 segundos esta diapositiva, Inges, para que le puedan sacar screenshot. Y nos vamos a ir uno por uno. Yo ya tengo precargado todos los resultados, ¿sí? Pero quiero que lo veamos porque el viernes vamos a irnos directo sobre uno o dos ejercicios de práctica, ¿sí? Pero mientras que no tengamos tantas dudas de esto. Realmente son sencillos, sí son sencillos porque la normativa te dice todo, ¿sí? La normativa te dice qué hacer, la normativa te da las tablas, pero hay algunos que son de intuición o que son de sugerencias que ustedes van a estar haciendo. 5 segundos más, dejamos la tabla de Inges, ya el Inge María lo puso, ya puso el diagrama también. Esperemos nada más para que tomen screenshot de este procedimiento a 11 pasos. ¿Sí? Sí lo vamos a hacer, Inges, ustedes no se preocupen. Ahí está, excelente, Inge, muchas gracias. Vamos al paso número 1, calcule la potencia total de cada circuito. Este paso está muy sencillo, porque vamos a empezar por el circuito número 1. ¿Qué teníamos en el circuito número 1? 4 contactos duplex, perdón, de 430 watts, por lo tanto, vamos a tener 4 por 430, 1720 watts. Inges, nada más corrobórenme que es correcto el resultado. Nada más van a corroborar los resultados. Si alguno de ellos no es correcto, lo corregimos. Es correcto. Adelante, vamos, ¿está bien? Sí. Eso es la potencia del circuito número 1. Vamos a ver la del circuito número 2. En el circuito 2 se tienen 9 lámparas de 100 watts y 10 de 75. Es muy fácil sacar la potencia total. ¿Por qué? Porque multiplicamos las 9 por 100 más 10 por 75. Me da 1650. Inges, nada más corroborar resultados. Es lo único que quiero. No les pido más. Gracias, Inge. José Sánchez, siempre atento y siempre con la calculadora a un lado. Esas fueron las potencias del circuito 1 y del circuito 2. Muy bien. Inges, voy a pasar al número 2. ¿Sí? Paso número 2. Cálculo de corriente del circuito 1. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Usamos la igualdad de potencia, puesto que ya sabemos que son 1720 watts de potencia entre los 127 volts de alimentación. Me da 13.5433. Inges, nada más corroborar resultado. ¿Está bien? Es correcto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Inge José Sánchez. Ahora vamos con la corriente total del circuito número 2. Corriente total del circuito número 2. Esa fue la del 1. La del 2, que también es muy sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a tener la potencia total del circuito número 2, ¿sí? Que era 1650 watts entre 127 volts. A mí me dio 12.9921 amperios. Quisiera saber si ustedes coinciden con ello. Sí, es correcto. Gracias, Mau. Muy bien. 5 segundos, dejo la diapositiva por si alguien está sacando screenshot. ¿Y qué sigue? El paso número 3 es una sugerencia. Es una sugerencia que tenemos que darles acerca del aislamiento. El tipo de aislamiento que vamos a hacer, suponiendo que fuera una iglesia, vamos a sugerir que sea THW-LS,
por la cuestión de los incendios y que tengamos baja emisión de humos, vamos a sugerirte HW-LS, ¿sí? Ustedes pueden sugerir otro, pero recuerden que esté bajo normativa. En este caso, vamos a sugerirte HW-LS. Pudieron haber sido más elegantes y elegir TWHW-LS. Pero sí es importante el LS, ¿por qué? Porque si es una iglesia y llega a un incendio, es un lugar cerrado, la baja emisión de tóxicos, pues es muy importante. Entonces, vamos a sugerir ese. Inges, lo dejo 5 segundos más esta diapositiva. ¿Sí? El paso 3 y el 4 están muy sencillos, pero vamos a usarlos en la referencia que yo traigo. Ustedes lo van a poder variar, si quieren, con todo gusto lo pueden variar después. Pero ahorita vamos a suponer esto que traemos ahorita. El paso 1, acuérdense potencias de circuito 1 y circuito 2. El paso 2, la corriente del circuito 1 y circuito 2. El paso número 3, la sugerencia del elemento o el tipo de elemento. Vamos a suponer que fuera una iglesia, por lo tanto usaremos THW-LS. T es termoplástico, H porque soporta calor, W porque es resistente a la humedad o a lo mojado, y LS porque en caso de incendio produce una emisión reducida de humos y gases ácidos. ¿Sí? Vamos al paso número 4, que es la temperatura ambiente. ¿Sí? La temperatura ambiente la vamos a decir que es la temperatura a la cual va a estar sometida la instalación. Supongamos 40 centígrados. ¿Sí? 5 segundos la dejamos, hijas. Ya vamos en el paso número 4, Vamos en el paso número 4. Impresionante. Les recuerdo que quien falte de tomar su asistencia lo puede hacer en este momento. Ya compartimos nuevamente ahí las ligas. Eso para quienes entraron, vi que entraron un par de personas. Entonces pueden hacerlo tranquilamente. Y bueno, vamos al paso número 5. El paso número 5, ¿se acuerda cuál era? Factor de corrección. ¿Sí? Ya tenemos esta cuestión de temperatura, porque la dedujimos a 40, ¿se acuerdan? De acuerdo a la tabla 310-15B2A, ¿se acuerdan que la 2A para factor de corrección y para factor de ajuste la 3A? Determinamos que era una temperatura de 40 centígrados, ¿sí? ¿No existe directamente? No, sí existe directamente, en el rango de 36 y 40. Por lo tanto, nos vamos a la primera columna, acuérdense que estamos a 60 grados porque estamos hablando de menos 100 amperios. Y la intersección es el factor de corrección, 0.82. Inges, apúntenlo, 0.82. ¿Sí? Tranquilamente, por medio de la tabla, no hicimos gran esfuerzo. Por eso es que les digo que los cálculos de las instalaciones, los buenos cálculos y las buenas prácticas con base normativa, la normativa te ayuda mucho. Te da prácticamente todo. ¿Sí? La diapositiva anterior, permíteme, es 0.82, Gerard. No sé si es esta la diapositiva anterior que me decías, Inge, José Luis. ¿Sería esa? Excelente, Gerard. José Luis, ¿esa es la diapositiva o es una anterior? Excelente, muy bien. No, gracias a ti, José Luis. Ahora sí, como ya dijimos, factor de corrección 0.82. Tranquilamente, sin despeinarse. ¿Sí? Número 6, factor de ajuste. Perdón, paso 5, factor de ajuste. También, tranquilamente, sin hacer raspamientos. Número de conductores. ¿Sí? Portadores de corriente en la conexión. Son 2 circuitos, por lo tanto son dos fases pseudoneutros. Son 4 elementos conductores portadores. Nos vamos a este rango. Bueno, ya lo tengo precargado ahí. ¿Sí? Nos da 80%, pero 80% entre 100% nos da 0.8. El factor de ajuste sería 0.8. Dejamos 10 segundos la diapositiva, Inges, tranquilamente para que ustedes vayan tomando nota. Vamos bien, Inges. ¿Sí se va entendiendo? Sí, ¿verdad? De aquí en adelante ya está más sencillo. Pero, ojo, tenemos que hacer diferentes análisis. Muy bien, Inges. Voy a cambiar la diapositiva, si ustedes me lo permiten. Vamos al paso número 6, que es la corriente corregida. Pero, ojo, va a ser de cada circuito, porque acuérdense que cada circuito va a tener diferentes calibres.
o pueden coincidir, pero se van a analizar por diferente. Corregimos la corriente de circuito número 1, muy sencillo. ¿Cómo es? La corriente nominal entre la multiplicación de los factores de corrección y de ajuste. La corriente nominal me había dado 13.5433 amperios. Entre la multiplicación de 0.82 por 0.8 me da 20.6452 amperios. Y que es muy diferente a 13, pero corrobórenme el resultado, por favor. Alguien que me diga si es correcto o lo corregimos. Fíjense cómo hay mucha, gracias Ingemar, mucha diferencia entre 13 y 20, mucha diferencia. Y de ahí salen más diferencias todavía, pero sobre todo en el calibre de los conductores. Muy bien, es correcto. Vamos ahora a la corriente corregida en el paso número 6, pero el circuito número 2. ¿Se acuerdan cuál era la corriente del circuito número 2? La corriente nominal era 12.9921 amperios. Entre la multiplicación de estos factores, 0.82 por 0.8, a mí me da 19.850 amperios. ¿Alguien que me corrija o que me diga si está bien? Una persona que me diga si está mal o está bien para pasar. Ya tenemos las corrientes corregidas. Ahora con las corrientes corregidas vamos a ir inmediatamente a calcular, o bueno, a seleccionar, más bien, no a calcular, ya calculamos, a seleccionar gracias mi estimado Mau, el calibre. Vamos a seleccionar el calibre de fase y neutro. ¿Sí? Muy bien. Ya con esto vamos a qué tabla, Inges. Porque vamos a seleccionar el conductor de fase y neutro del circuito número 1 de acuerdo a la tabla, ¿sí? 310-15B16, sabiendo que tenemos la corriente corregida en 20.64, obviamente tomamos la primera columna y de la primera columna nos vamos a la corriente que está arriba de 20, ¿sí? Pero que menor de 30. Entonces el calibre del circuito número 1, tanto para fase para neutro, va a ser 10 AWG. ¿Por qué? Porque es 20.6452. Oye, Inge, pero dice 20, sí, pero dice 20 exactos. Nosotros tenemos 20.6452. Nos pasamos. Indudablemente tendremos que ir al calibre número 10. Adelante, Paco. Adelante, Paco. Inge, buenos días. Buenos días. Ahí tengo una duda. Sí, adelante. Había dicho que para menos de 100 amperes se elegía la tabla 1 de 60 grados. Sí, exacto. Es correcto. Sí. Pero estamos eligiendo un cable THW-LS y en la columna de 60 grados no está ese modelo. No, yo lo sé, pero para cuestiones, estamos tomando el cobre, tienes toda la razón, Paco, pero para cuestiones de cálculos, sí puedes tomarlo. Sí puedes tomarlo. Puedes tomar, acuérdate, hablamos de 60 y 75. ¿Sí? Okay. Nosotros dijimos ahorita THW-LS, en eso tienes razón. Sí. Este es lo que elegimos como sugerencia. Sí. Pero también decíamos que si manejábamos menos de 100 amperios, que es lo que está pasando aquí, mi estimado Paco, nos íbamos a ir de esta tabla a la otra, de esta columna a la otra, perdón. Es por esa situación. Nada más, mi estimado Paco. Si estás bien en la precisión, es correcto. Pero también la precisión nos dice, la normativa nos dice que si estamos manejando menos de 100 amperios, nos vayamos a la columna 60. Ok, muy bien, gracias. No, hombre, al contrario. Qué buena precisión, Paco Ulises, que además es muy puntual, hizo muy buena precisión. Muy bien, Inges. Ya elegimos y ya decimos. Si vuelven a tener dudas en eso, no se preocupen, vuelvan a preguntar, Inges, no pasa nada. Pero eso es para el circuito número 1. ¿Qué les parece si vamos al circuito número 2? Seleccionar fase y neutro, circuito número 2. ¿Sí? Sabiendo que la corriente aquí fue 19.8050, ¿sí? Que es menos de 20. Y teniendo la tabla, así como ya sabemos que es THW-LS. Mi estimado Paco ya no lo dijo. Pero según la normativa, pues podríamos estar utilizando este valor en cobre. Pero la normativa que nos dice que si es menor de 100 amperios, nos vayamos a 60. Si hubiera sido más de 100 amperios, nos ubicamos en 75 sin ningún problema. ¿Sale?
ahí está, en 19 es menor de 20, por lo tanto se queda en calibre 12. ¿Sí? Para fase neutro del circuito número 2. Fíjense, el circuito número 1 fue calibre 10 porque pasó de 20. Cualquier cosita, pero pasó. Y la normativa es muy clara. Entonces las tablas también. Entonces, si se pasó, se pasó. Entonces no vas a arriesgar la instalación. Uno es 10, el otro es 12. El circuito número 1 va a ser calibre 10 y el circuito número 2 va a ser calibre 12. Perfecto. Y eso que el primero es el de contactos. Pero bueno. Vamos ahora al paso número 8, Inges. ¿Cuál es la protección termomagnética que está regalado? Está regalado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a sacarlo primero por circuito. El circuito número 1, sabiendo que se selecciona el calibre 10, ¿sí? En el circuito 1, y de acuerdo a la tabla 210-24, la protección del circuito 1 sería de 30 amperios. Es decir, 1, porque es un circuito 1, 1 por 30 amperios, ¿sí? ¿Dudas, Inges, hasta ahorita? ¿Dudas? Paco, ¿tenemos más dudas? No, estamos bien. Perfectísimo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Inges, ahora vamos con lo dejo 5 segundos más. Vamos, si sacamos la térmica, ¿sí? La protección térmica o termomagnética del circuito 1, obviamente podemos sacar el circuito número 2. Ya conforme van haciendo los ejercicios, van a decir, el circuito 2 va a ser 20. Vamos a comprobarlo. Porque para el circuito número 2, sabemos que se seleccionó calibre 12 AWG para fase neutro. De acuerdo a la tabla 210-24, la protección del circuito 2 será 20 amperios. 1 por 20 amperios. Es decir, vamos a tener dos pastillas. Una de 30 para el circuito número 1 y una de 20 para el circuito número 2. ¿Sí? Vamos bien, hijes. Faltan 3 pasos nada más. ¿Sí? Nos vamos acercando a pasos un poquito más complicados, pero a la vez más visuales. Vamos al paso número 9. Selecciona el conductor de puesta a tierra, circuito número 1, en base a lo que tuvimos de termomagnético, sabiendo que la capacidad del termomagnético es de 1 por 30, y de acuerdo a la tabla 250-122, el conductor de puesta a tierra del calibre número el conductor de puesta a tierra del circuito 1 sería de calibre 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un térmico de 30, ¿sí? Y le corresponde calibre 10. Coincidentemente también con el calibre de fase neutro, ¿sí? El circuito 1. Ahora vamos por el circuito número 2. Lo dejo 5 segundos más, así que no se preocupen. ¿Sí? Vamos con el circuito número 2, también la selección del conductor de puesta a tierra. Es muy importante porque aquí también lo mismo. Sabiendo que tenemos una capacidad de interruptor termomagnético de circuito de 20 amperios, es decir, 1 por 20, y de acuerdo a la tabla 250-122, el conductor de puesta a tierra del circuito 2 será de calibre, hacemos el zoom, 12, ¿sí? Ahí lo tenemos. Será calibre 12 AWG porque tenemos un termomagnético de 1 por 20, le corresponde calibre 12. Y ahí tenemos, coincidió fase neutro del circuito 1 con tierra del circuito 1, coincidió fase neutro del circuito 2 con tierra del circuito 2. ¿Sí? En el circuito 1 estamos dejando todo en 10 AWG y el circuito 2 todo en 12 AWG. Perfecto. Vamos al paso número 10, la cantidad de calibre de conductores. Voy a poner todos los ramales Inges, ¿sí? Para que nos apoyemos en este. Ok, son dos. Vamos a analizar el ramal 1, ¿sí? Son dos circuitos, por lo tanto van a ir 6 medios conductores, ¿sí? Fase, neutro y tierra, fase, neutro y tierra. Del circuito 1 y del circuito 2, ¿sí? Esto va a ir en calibre 10. Y el otro va a ir en calibre 12 AWG.
WG. Inges. Ahí lo tenemos para el ramal número 1. ¿Sí? ¿Alguna duda del ramal número 1? ¿Alguna duda, Inges, del ramal número 1? ¿No? ¿Alguna duda del ramal número 1? No, muy bien. Vamos a hacer por lo menos 1 o 2 ramales. Ahí vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Qué ramal quisieran hacer, Inges? El que ustedes me digan. Sí, los demás los vamos a dejar pendientes junto con las canalizaciones para el día viernes. Excelente, Gerard, Leti, muy bien. ¿Qué ramal hacemos? El 1 ya lo hicimos, José Carlos. El 5 nos dice Gerard. El 5. Es el más fácil. Este ramal número 5 del circuito 1 nos refiere a cuántos medios conductores. Acuérdense que aquí vamos a tomarlo unitario, ¿sí? Para cálculo ya lo hicimos completo, que eran 4 dúplex. Por este vamos a hacerlo unitario. ¿Cuántos cables pasan aquí? Base, neutro y tierra. ¿Sí? Base, tierra y neutro. Todos son 10 AWG. ¿Sí? La tierra sería 10D. ¿Se acuerdan? Ahí está. Ese es el 5. ¿Cuál otro hacemos, Inges? Podemos hacer otro. ¿Cuál hacemos? El que ustedes me digan. Uno más. Lo vamos a repetir esta parte del ejercicio. Vamos a empezarlo, incluso el ejercicio en la práctica 1. La vamos a empezar el viernes otra vez. El 3, me dice mi estimada Leti. El 3. Ok. Este ramal número 3 que va de caja de conexiones al lámpara. Ya estamos en circuito número 2. Para empezar, si es circuito número 2, mi estimada Leti, vamos a hacer 12 AWG para empezar. ¿Sí? Vamos a tener una tierra física de cajón. Tierra física. ¿Qué más vamos a tener? Como vamos desde caja de conexiones hasta la lámpara, ¿sí? Y suponiendo que la fase la vamos a tomar acá, en el que esté más cerca, por lo tanto, debería de ir para allá un retorno, ¿sí? ¿Y cuántos puentes? ¿Cuántos puentes, mi estimada Leti? ¿Cuántos puentes? José Eduardo, Gerardo, ¿cuántos puentes van a ir? Porque es un hecho que necesitamos el retorno. Y si va la lámpara, es un hecho que va al neutro. ¿Sí? Neutro, retorno, tierra física y ¿cuántos puentes? 2 puentes. Entonces tenemos en total ¿cuántos medios conductores, Inges? ¿Cuántos medios conductores tenemos ahí? En este ramal número 3. ¿Qué le falta a su ropa? A ver si me contesta. A ver si te contesta. Tengo un ratito que te contesta. A ver, Inges. ¿Cuántos son? ¿Son 4 o son 5? 4 o 5. ¿Seguro, Nayar, Gerard, Gerardo? Acuérdense aquí en este. Ya vamos a terminar, Inges. No vamos a ver esto, como que lo vamos a reeditar, pero ahora desde la práctica 1 y práctica 2 el viernes. Aquí el retorno no iría, porque el retorno nada más va de aquí a acá, va en el ramal número 4, Inges. Ya no tendría nada que hacer acá el retorno. ¿Sí? Ojo con eso, Inges.
Yo se los puse, pero el retorno no va ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ándale, José Eduardo. ¿Estamos de acuerdo? Los dos puentes sí van. Los dos puentes sí van porque tienen que ir desde A hasta A. De 3 vías a 3 vías. El neutro sí va y la teoría física también. El retorno no, porque el retorno va a ir de aquí hacia la lámpara. ¿Sí? ¿Quedó claro, Inges? ¿Quedó claro? Hasta aquí le vamos a dejar, Inges. Sé que no los quiero abrumar con tanto. Vamos a recomenzar. Excelente, Gerard. Vamos a recomenzar el día viernes la práctica 1. ¿Sí? Ya le llevamos muy avanzado. Dudas, comentarios, Inges. Es el momento para que asistan ahí en el chat. ¿Qué les pareció la clase? Ya no es tan visual más que al último. Nos faltan las canalizaciones, pero lo vamos a hacer el día viernes. Vamos a continuar. Le avanzamos mucho a este reto. El reto era terminarlo todo, pero nos quedamos a un paso de terminarlo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que tengamos este conocimiento digerible. El día viernes vamos a ver este término de la práctica 1, la práctica 2, ¿sí? Y vamos a verlo más entendible. Va a ser más entendible. De hecho, yo creo que con la primera parte de la clase quedó más claro. Inge, ¿les leemos los comentarios o si lo quieren hablar, adelante, es miércoles. Muchas gracias, Mao. Inge, José Eduardo, espero que no se me hayan perdido mucho. El fusible en la caja, ¿cómo se elige? Bueno, los fusibles, vamos nosotros a hacer los cálculos, Inge, pero no del circuito alimentador, va a ser de los derivados, ¿sí? Pero como quiera lo vemos, Sergio, no te preocupes, ¿sí? Nayar, interesante, sí, muy interesante todo esto porque estamos viendo un todo de una instalación. Trataremos, Sergio, de ver, aquí lo que nos piden es ver de los circuitos derivados y los circuitos derivados es a partir de la caja del centro de carga, perdón, pero lo vemos como quiera. El paso 11, no, el paso 11, José Sánchez, es el de las canalizaciones, las tuberías, de qué espesor van a ser. No te preocupes, Inge. Va a ser muy, muy sencillo y lo vamos a hacer todavía más sencillo el viernes, no se preocupen. ¿Sí? ¿Alguien más, Inges? No, gracias a ti, Sergio. Gracias. Inges, damos por terminar la clase el día de hoy. No nos quiero abrumar tanto, es miércoles y es para que lo disfruten. Yo creo, sí, vamos por todo, Sergio, eso es definitivo. Pero acuérdense, es un ejercicio de toda la instalación, desde las corrientes, las potencias corrientes, la sugerencia del aislamiento, la sugerencia de la temperatura, los factores de corrección y de ajuste. Leti, buena tarde también para ti, cuídense mucho. Ya el viernes lo terminamos y rematamos también el otro, no se preocupen. Muchas gracias, Néstor. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Buen día a todos, excelente miércoles para todos, Inges. El día viernes vemos, como les digo, después del paso número 5, también la selección del calibre, la selección de la protección. Gracias, Inge José Sánchez. Excelente y feliz día. Muchas gracias, Paco. Qué bueno que siempre estás aquí puntual con nosotros. También vamos a ver la selección de la puesta a tierra. Cómo van los ramales constituidos. Gracias, José de Jesús. José Luis de Jesús, excelente día. Luis Alberto, gracias por la clase. Buen día y que estén muy bien. Nos vemos el viernes, claro que sí. Claro que sí. El viernes aquí vamos a estar empezando y terminando otra vez este ejercicio y empezando la práctica número 2. ¿Sí? ¿Qué te parece? Y obviamente después de estudiar estos ramales, cuántos cables y qué calibres son, también ver qué tamaño de canalización vamos a utilizar. Y ahí termina la práctica, ¿sí? Porque nos pide ver del centro de carga, o sea, los derivados nada más, y en este caso son 2 derivados, circuito 1 y circuito 2. Claro que sí, José Carlos. Hasta el viernes. Que tengas una excelente tarde de miércoles. Adi Alberto, no se diga, ¿sí? Vamos a continuar, pero vamos bien, hija. Si tienen alguna duda, vayan pensándole y pregúntenos. No pasa nada. Van a preguntar vía chat o vía correo electrónico, como ustedes gusten. El chiste es que esto les quede claro, porque vamos a hacer 5 prácticas. Hoy empezamos la primera. Y como les digo, el viernes también vamos a tener números con el Inge Mar, números muy alentadores de la asistencia. Estoy bien seguro que en la asistencia